Bienvenidos, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta siguiente actividad, de esta siguiente materia que ustedes tienen programadas en su horario. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos, señores y señores, a lo que corresponde a la materia de ciencias sociales de la básica superior e intensiva. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles una hora más de clase en esta aula virtual. Gracias por su atención, por las actividades, por la dedicación que ustedes prestan al desarrollo de todas las actividades en relación a su formación académica. Bienvenidos, señores y señores. Damos inicio a las actividades correspondientes a ciencias sociales, presentándoles en pantalla lo que corresponde a su aula virtual. Estamos en ciencias sociales de la básica superior intensiva. Vamos a dar a iniciar y pasamos a lo que es la unidad número 2 y nos vamos hasta lo que corresponde la semana número 3 con los temas sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad. Son los tres temas que nosotros vamos a desarrollar, vamos a ver en esta presente clase. En relación a este temario que nosotros vamos a ver, me regalan un segundito nomás. Listo, como les había dicho, en relación a los temas que vamos a tratar en esta clase, ustedes ya tienen el material de apoyo, que es la materia, lo que hoy les voy a explicar, y en relación a eso, la tarea 3 del tema, obviamente, 3. Ustedes tienen aquí, en el momento de dar clic en el tema 3, materia 3, a ustedes se les va a desplegar el siguiente documento, el cual les va a permitir acceder a las estructuras o a los requerimientos que tienen ustedes para presentar la tarea. Tienen el nombre de la asignatura, estamos en unidad número 2, imperios del Medio Oriente, con el tema sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad. Vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Tienen también el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. Las instrucciones, el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad correspondiente a este tema. Lo que se encuentra en amarillo, de hecho tienen ustedes un deber bastante pequeñito en el desarrollo de esta clase, la tarea que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice? Realizar un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios del Medio Oriente. La extensión del mismo mínimo es de 2 hojas nada más, 2 caritas nada más. Es lo que ustedes tienen que hacer. Ya vamos a ir viendo prácticamente qué es un ensayo. Es una composición de lo que usted ha comprendido con sus propias palabras, con su propio criterio. Es lo que ustedes tienen que desarrollar en base al tema que se está tratando. En este caso, a las principales características de los imperios de Medio Oriente, que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ustedes pueden también ampliar con otra información que ustedes de pronto investiguen, lean un poquito. Hay diferentes artículos, diferentes características, los cuales ustedes también pueden reforzar en cuanto a las características de los primeros imperios o los imperios del Medio Oriente. Vamos a ver. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos de ser necesario. Pueden utilizar imágenes, pueden acompañar con cromos, no hay problema. Ustedes pueden, mientras mejor presentada esté la tarea, ya saben, tienen una mejor posibilidad de tener una nota bastante alta, bastante considerable. Para ello, primero tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, que ustedes ya pueden observar en pantalla, donde constan los nombres de cada uno de ustedes, el curso, fecha y las demás consideraciones que se les ha puesto ahí, las cuales tienen obligatoriamente que cumplir. Recuerden que el documento de hecho la tarea debe ser hecha a mano. Luego que los realicen o terminen su tarea, deben tomar una captura o una foto y eso subir a la plataforma al aula virtual que ustedes tienen. Ustedes tienen aquí las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y tienen la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con los temas las sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad correspondientes al 24 de octubre del 2022. Esa tarea permite entregas desde el 24
La fecha límite es el 31 de octubre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de noviembre. Así es que, por favor, sigan presentando que yo ya necesito seguir calificando todas las tareas que ustedes tienen. No se dejen acumular, no dejen para el final porque de pronto yo califico, hago un barrido adicional y ya no retrocedo más. Así que traten de presentar las tareas, ya no tienen ninguna excusa para dejar de presentar, tienen toda la información pertinente en relación a la entrega, en relación a la información que tienen de cada uno de los temas que se ha venido tratando periódicamente en el desarrollo de las clases hasta el día de hoy, hasta la presente semana. Así que por favor sigan desarrollando a conciencia y a cabalidad todos los temas que ustedes tienen que desarrollar. De forma inmediata iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a hablar de los imperios del Medio Oriente, prácticamente luego de los procesos que habíamos visto, la evolución del hombre, el aparecimiento, el descubrimiento de la agricultura, el cambio que denotó la agricultura en cuanto a la sociedad, en cuanto a la vivienda, a la economía, al comercio, a la escritura y todos los demás. El aparecimiento de la agricultura y la domesticación de animales dio como paso fundamental a la formación de imperios, a la formación ya de grandes fortificaciones, de grandes agrupaciones de personas que obviamente estaban estructuradas dentro de un tipo Estado, parecido a lo que hoy somos país, prácticamente, sino que ahí la forma de administración estaba dirigida por un rey, por una persona que obviamente el trono, la dirección política de los imperios, obviamente estaba sucedida o se daba por sucesión de acuerdo a la línea de sangre, de acuerdo a su linaje. Entonces son las características fundamentales, no habían derechos, de hecho solo habían obligaciones que tenían que cumplir cada uno de los siervos o de los ciudadanos, de los plebeyos en relación a la mantención, a la fortificación tanto del rey como de cada uno de los imperios. Eso fue luego la evolución que se dio y dentro de ellos vamos a iniciar hablando de los imperios de Medio Oriente, que son donde prácticamente nacen todos los tipos de sociedades. Desde un inicio empiezan a florecer las primeras sociedades, las cuales servirían como la base fundamental o como base fundamental para la formación del resto de imperios a nivel mundial. Y obviamente una vez que fenecieron, una vez que decayeron todo este tipo de imperios, dieron paso a las repúblicas y a los estados tal y como los conocemos hasta el día de hoy. De hecho, uno de los imperios, los pocos que subsisten, son europeos. Ustedes habrán, por ejemplo, visto el Imperio Británico, que es lo que suscitó en meses anteriores con la muerte de la reina Isabel. Prácticamente ellos son parte de las últimas generaciones de los imperios, en este caso el Imperio Británico, el Imperio Inglés, cómo está constituido, cómo suceden ahí las autoridades. Eso es, prácticamente la sucesión se da por linaje, eso quiere decir por línea de sangre. Por eso que ahí no existió, una vez que falleció la reina Isabel, no se fueron a votaciones, no hicieron un referéndum, sino directamente la línea de sucesión pasó a manos de su hijo, que era de acuerdo a los estatutos que tienen ellos, a los estatutos reales que tienen de acuerdo al imperio, que el hijo mayor en línea directa tiene que ser el sucesor del trono. Y así va a suceder, va a seguir cambiando, va a seguir sucediendo en el poder de acuerdo a la línea de sangre. Esas son las características fundamentales en cuanto a los imperios y a la administración de poder que tienen ellos. Pero vamos a ver en esta primera etapa los imperios del Medio Oriente, vamos a ver cuáles son las características, vamos a ver cuáles son sus estructuras fundamentales en relación a la formación de cada uno de ellos. Dentro de la evolución que se vino dando de las sociedades se fueron cada vez evolucionando y se fueron convirtiendo en mucho más complejas. Se fueron haciendo más complejas para la estructura y para la vida de cada uno de los ciudadanos. En las hordas primitivas de cazadores compuestas por decenas de personas, todos hacían lo mismo. No había diferencias entre sus miembros.
Eso quiere decir en los primeros clanes, en los primeros grupos. Recordemos que tanto en el continente europeo, los primeros grupos, las primeras hordas, las primeras agrupaciones de personas que formaban las tribus, no existía la idea de propiedad privada, no existía la idea de trabajar de forma individual, sino el trabajo era colectivo, el trabajo era grupal y obviamente la tierra era de uso general, era de uso de todos. Todo lo que es la producción, todo lo que es el trabajo, todos se dividían para todos y por tanto no había una diferencia entre los miembros, todos eran iguales. Todos tenían los mismos derechos y también tenían las mismas obligaciones, el mismo trabajo, tenían las mismas consideraciones dentro de las hordas, dentro de las tribus. En ese sentido, en las tribus compuestas por centenares de personas, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos y miedos y supersticiones entre lo desconocido, por lo que ganaban influencia y con frecuencia se convertían en jefes de la tribu. En otras sociedades de guerreros más fuertes era el jefe y el chamán, eso quiere decir brujo curandero, eso es la traducción del chamán, quienes tenían el rol secundario. En otros, el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. También obviamente ya estaban estructurando diferentes posturas en cuanto a guerreros, en cuanto al capitanes de diferentes ejércitos, quienes también tenían participación en el poder. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas. Apareció la división del trabajo. Fue positivo, pero al mismo tiempo también fue negativo. Ya vamos a ver por qué. Unos eran agricultores, otros no. Había alfareros, herreros, joyeros y así por el estilo. Tenían diferentes trabajos. Como consecuencia lógica apareció el comercio, los mercados y los mercaderes, pues ya no bastaba como en las sociedades primitivas el trueque directo. El desarrollo agrícola y tecnológico y el éxito de la producción de alimentos se tradujeron en la esclavitud y asoma de parte negativa la esclavitud en todos estos procesos. Necesariamente tenían que esclavizar y muchos de los esclavos obviamente eran tomados de las diferentes guerras de dominio que se desarrollaban. A las personas o a los miembros de un clan o de una tribu que eran vencidos en batalla, los que sobrevivían eran trasladados o se les perdonaba la vida en condición de esclavos y a los que no simplemente se los eliminaba. Es una parte negativa en cuanto a la evolución también de la agricultura y de la aparición de la propiedad privada y de los que tenían en posición a los que no tenían. Los jefes se relacionaron, obviamente, o reservaron el monopolio de la fuerza y de la información. Centralizaron la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la organización del trabajo, el control de la tierra y la posesión de artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaron las guerras y los guerreros y los chamanes. Eran quienes prácticamente controlaban tanto desde el punto de vista psicológico y también por la fuerza. Los chamanes obviamente generaban un pánico psicológico, pues supuestamente ellos tenían poderes mágicos, los cuales desarrollaban diferentes actividades paranormales fuera de lo normal. Y obviamente los guerreros con la fuerza también dominaban a los grupos menos favorecidos. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas o señoríos y en gran escala en los estados. En cuanto a los estados y a los imperios, vamos a ver cómo fueron la evolución de los estados a los imperios. Un estado de la antigüedad era una organización política u organización del poder que controlaba un territorio o una población subordinada. Los estados establecieron una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreros dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos y si tenían éxito extendían su poder a varios territorios.
convirtiéndose en grandes imperios, que decir prácticamente que extendían su extensión de poder y eso los permitió transformarse en grandes imperios. Los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron entre los años 4000 y 3000 antes de Cristo, es decir, en el cuarto milenio antes de Cristo. ¿Dónde? Justamente donde se había dado un desarrollo intensivo de la agricultura, al oeste del actual Irán, en Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y también el Éufrates. Eso, obviamente, esta fue una de las características fundamentales en toda la aparición de estos primeros, de la mayoría de los primeros imperios que se dieron dentro de la evolución de la humanidad. Todo imperio, toda ciudad estuvo asentada cerca de un río, cerca de un gran afluente de agua. Eso les permitía abastecerse de líquido vital y también abastecerse de líquido para las diferentes actividades agrícolas. Y también, obviamente, aparte de eso, también estuvieron presentes en Egipto, que había logrado dominar la agricultura en las orillas del río Nilo. En el siguiente milenio, 3000 y 2000 años antes de Cristo, surgieron estados en la India y en la costa central del Perú. Y al finalizar este milenio y comenzar del siguiente en China. Los gobernantes eran diversos, pero algunos acumulaban tanto poder que empezaron a nombrar como sucesores a sus propios hijos. Y eso, obviamente, los eternizó en el poder. Entonces, obviamente, como es hasta la actualidad, en los pocos imperios, la sucesión es directa o de linaje directo para los hijos. La primera dinastía testificada por la ciencia es la de los Xia, que es en la China, que gobernó una zona de China desde el siglo XIX hasta el siglo, desde el siglo XI hasta el siglo XVIII antes de Cristo. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Creta, Grecia Oriental y Turquía. Las civilizaciones maya, Moche y Nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del primer milenio antes de Cristo. Esa es la línea de tiempo en cuanto a la evolución de los primeros imperios, no solamente en Europa, sino también aquí en lo que es el continente americano. Si nosotros vemos, tenemos la civilización o los imperios tanto azteca, maya, en lo que es la parte sur del continente norteamericano, y parte del continente centroamericano, y en el continente sudamericano, donde nosotros nos encontramos, ahí se encontró uno de los más grandes imperios que fue el Tahuantinsuyo, que significaba las 4 partes del mundo. Entonces aquí tenemos un mapa en cuanto a la extensión de Mesopotamia y de los sumerios que fueron los primeros, la primera civilización, el primer imperio de la humanidad. Aquí podemos ver los límites señalados en rojo, cómo estuvieron distribuidos su territorio, desde donde se extendía, prácticamente desde el río Éufrates hasta el Golfo Pérsico en la actualidad. Entonces aquí vemos la extensión que tuvieron el primer imperio de la humanidad, como es el imperio sumerio, o conocido también como el de Mesopotamia. El primer imperio de la humanidad, ya lo había mencionado anteriormente, en la unidad anterior vimos que los sumerios habían inventado la escritura. Ellos fueron quienes, a nivel de todas las civilizaciones, fueron los primeros que inventaron la escritura. Sumeria, situado al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificándose bajo caudillos militares, como Lujalsajesi, Sargón de Akkad, Ur-Nammu y Hammurabi, que es la última población en la cual se formó este gran imperio. Al que ya mencionamos anteriormente. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología del control de las inundaciones periódicas de los 2 ríos en medio de los cuales se asentaba sus campos y ciudades a través de un sistema de diques, estanques y canales para el regadío. Cultivaban granos, productos hortícolas y frutas. Consumían pescados de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino.
El principal animal de carga era el buey y de transporte era el burro. Entre las numerosas ciudades de Sumeria se destacan Babilonia, una de las ciudades que también está considerada, está tomada en cuenta para quienes han leído la Biblia, qué es lo que sucedió con Babilonia. Su capital, la más grande del mundo durante 1000 años, la ciudad más grande y la más fortificada, donde se desarrollaban todos el comercio, todas las actividades sociales, culturales, era a través de Babilonia, era la ciudad más importante de todo este periodo, de este imperio, esta ciudad. La prosperidad, la densidad poblacional y las propias guerras hicieron que, además de la escritura, realizaron inventos fundamentales para la historia de la humanidad, entre los que vamos a mencionar a continuación. En primera instancia podemos mencionar en madera la bomba de tornillo para subir agua a terrenos más altos, la rueda y por tanto las carretas aladas por animales, el torno del alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos a vela y los barcos a remo. Esos fueron los inventos más destacados de esta civilización. En cuanto al metal, por favor, si me ayudan apagando ese micrófono, compañeros. Rocío Guayasaca, por favor, no me enciende el micrófono. En cuanto a los elementos inventados a base de metal, tenemos la sierra, tenemos las pinzas, brocas, clavos, martillos, azadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flechas, lanzas, cascos y espadas de cobre. Sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. El rey sumo sacerdote era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres y la población en general. Entonces ya tenían las deidades, en este caso tenían como máximo exponente, como su dios supremo al sol, a la luna, a los ríos y los árboles, prácticamente todos los elementos de la naturaleza. No se ha mencionado aquí en este evento, en las características de cuanto a la evolución, existe otro invento o la determinación primordial que fue el origen de todos los procesos de la estructura de las leyes, es el primer código Hammurabi. El primer código Hammurabi es una serie de códigos, un códice en el cual se iba estructurando, se iba limitando el accionar de cada una de las personas. Ya empezó ahí a castigar a las personas que cometían determinados crímenes, determinadas actividades que iban en contra de la ley. Entonces, el primer código, también el primer códice a nivel de toda la humanidad es el código Hammurabi. El código Hammurabi es una serie de artículos que recogen una serie de preceptos que regulaban la actividad humana dentro del imperio. Entonces son las consideraciones también que no se han mencionado acá, aparte de la madera, aparte del metal, la parte de la legislación, la parte de las leyes también fueron estructuradas en este primer imperio. La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades. ¿Quiénes son las deidades? Son los dioses, así como las listas reales que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para el control de la población y del comercio. Como dijo Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo francés, en el siglo XX, la función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavización de los seres humanos, que era conocida por unos pocos, los escribas profesionales y los controladores de los impuestos. Entre las miles de cuentas de impuestos que se preservaban, también hay himnos, plegarias, encantamientos mágicos e incluso algunos textos de matemática, astrología y medicina, quienes fueron desarrollados e inventados en este imperio. De la siguiente etapa pasamos al imperio de los faraones, al imperio egipcio. Vamos a ver cuáles fueron las características fundamentales de este gran imperio. Igual que el sumerio, también fue uno de los imperios de mayor auge dentro de esta primera etapa.
fue una de las características bastante preponderantes dentro del desarrollo de la evolución social que tuvieron estos grandes imperios. En este sentido, el egipcio de los faraones, alrededor del río Nilo, surgió hacia el año 3100 a.C., un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey, llamado el faraón. El faraón era el máximo rey, la máxima figura de orden en cuanto a los egipcios. A los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península de Sinaí, la cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura y hasta hoy perduran algunas de las pirámides, sepulturas de los faraones hechas por sus sacerdotes para reforzar su pretendido carácter divino. Y prácticamente ellos eran, a través de todos los jeroglíficos que ellos desarrollaban, una serie de eventos, de escrituras, los cuales le permitían fortalecer esa idea de divinidad. Miles de esclavos construyeron las pirámides para depositar en su interior, en cámaras y pasadizos secretos, los cuerpos momificados de cada uno de los faraones. Este imperio duró más de 2000 años, hasta los mismos días del esplendor de Roma. Eso quiere decir hasta los inicios de otro de los grandes imperios que obviamente destacarían por su historia en el desarrollo, en la evolución también de las personas, en la evolución del ser humano. Tenemos otra de las características, el imperio persa. La monarquía teocrática cuyo rey era considerado la personificación de Dios, ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Eso era el territorio el cual estaba extendido y estaba ocupado por el imperio persa. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, el más temible, con infantería y caballería. Está muy rápida, y letal, con arqueros a caballo. El rey disponía de un ejército personal de 10,000 soldados, conocidos como los inmortales, ya que cada vez que caía uno, era inmediatamente reemplazado por otro de la reserva formada para este fin. En cada provincia había un general con un ejército que reclutaba tropas y las adiestraba, así como autoridades civiles encargadas de cobrar los tributos. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido a conquista por Alejandro Magno durante el año 353 y 323 a.C. Al final pasó a manos del Imperio Romano. Prácticamente una vez conquistado este imperio, el Imperio Persa, todos ellos pasaron a formar el Imperio Romano. Obviamente el Imperio Romano se abasteció de toda la cultura, de las técnicas de guerra, de la alfarería, de la arquitectura y de todos los eventos más preponderantes de esta cultura, lo cual enriqueció y fortaleció también al Imperio Romano. ¿Qué veremos a continuación? ¿Qué veremos en la siguiente clase? Toda la evolución que tenemos en relación al Imperio Romano. ¿Cuáles son las características más preponderantes de todos estos imperios que nosotros hemos ido analizando en la presente clase? Prácticamente, si nosotros vemos la autoridad de cada uno de estos pueblos, de cada uno de estos imperios, siempre estaba representada por un rey, que supuestamente era descendiente o tenía línea directa con un Dios divino, que era un Dios todopoderoso. Entonces, de esa manera, a través de brujos, a través de chamanes, a través de determinados charlatanes curanderos, ellos prácticamente lograron dominar al pueblo. Si nosotros hacemos una comparación, es más o menos lo que pasó con la Iglesia Católica con los nativos propios del continente americano. Cuando los españoles llegaron acá, obviamente ellos nunca vieron personas montadas sobre caballos, de hecho ni conocían los caballos, por tanto a ellos les consideraban monstruos, ¿no es cierto? Entonces, otra de las características fundamentales, haciendo una comparación con los eventos españoles que se desarrollaron aquí en América, especialmente en América Latina, nosotros podemos mencionar también que la Iglesia Católica, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó una guerra psicológica, una dominación psicológica a cada uno de los nativos a través de la imposición de la religión, de determinadas características y eventos sobrenaturales,
y así una serie de eventos que se fueron desarrollando. Lo mismo suscitó con cada uno de estos imperios. Por eso era indispensable, todo imperio, todo rey, todo monarca tenía la necesidad de un brujo, de un chamán, de un curandero. Aparte del ejército, aparte de los generales, aparte de un ejército, el chamán jugaba un papel preponderante en la dominación del pueblo, porque supuestamente a través de él podía desarrollar encantamientos, podía desarrollar determinados procesos de brujería mediante los cuales la población empezó a tener miedo y empezó a determinar una obediencia al rey. Obviamente la mayoría de estos pueblos, la mayoría de estos imperios se fueron formando a través de ¿qué? A través de la agricultura. A través, mientras más poder, mientras más producción tenía, más poder tenían cada uno de estos imperios. Una vez que tuvieron poder económico, ¿qué es lo que ellos desarrollaron? Simplemente todo este dinero lo invirtieron en la formación de ejércitos, los cuales se dedicaron, la mayoría de los tres imperios que nosotros acabamos de ver, estos imperios, uno de los eventos fundamentales o una de las actividades fundamentales a las que ellos se dedicaron fueron a las conquistas. Las conquistas, obviamente, buscando ampliar, buscando extender los territorios para el dominio y, obviamente, ponerlos a disposición de cada uno de los reyes. Esas fueron las características preponderantes en cuanto a las relaciones, las similitudes que tienen cada uno de estos imperios. También otra consideración fundamental es en cuanto a la evolución, en cuanto a las técnicas, en cuanto a la agricultura, en cuanto a la tecnología, también los diversos imperios, los diferentes imperios desarrollaron diferentes evoluciones de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus posibilidades, desarrollaron diferentes inventos. Los más preponderantes tenemos la rueda, ¿no es cierto? Que evolucionó todos los procesos de transporte, de movilización de un lugar a otro. Pues a través de la invención de la rueda, obviamente ellos crearon o inventaron lo que posteriormente sería la carreta. Y a través de este medio de transporte, obviamente ellos podían mover de un lugar a otro, no solamente a personas, sino también a mercaderías, a objetos, podían ellos manejar, podían ellos transportar de un lugar a otro. Esto obviamente evolucionó todo el proceso también del transporte. El manejo de la siderurgia, el manejo de los metales, fue bastante importante porque a partir de eso obviamente tecnificaron también todo lo que es elementos de guerra. Desarrollaron cuchillos, lanzas, escudos, cascos, protectores y una serie de cosas que les sirvieron también para los diferentes procesos de conquista, para las diferentes batallas que ellos libraban con la finalidad de ampliar sus territorios. Esos eran los eventos más preponderantes, las características más preponderantes que ellos desarrollaron. Aquí hemos hablado, hemos topado un poquito el tema y pienso que en las siguientes clases también del Imperio Chino. El Imperio Chino fue uno de los más preponderantes también en la tecnificación y en la evolución de las guerras. Pese a que la invención de la pólvora, que obviamente inventaron los chinos o descubrieron los chinos, en un inicio no estuvo dedicada para eventos bélicos, sino más bien para la diversión, pues a través de ellos generaron diferentes juegos pirotécnicos, pero la humanidad paulatinamente la fue incorporando para armas de fuego. Esto también modificó, evolucionó todos los procesos bélicos, todos los procesos de guerra que se dieron entre los diferentes imperios, la evolución que se dieron, y nosotros más adelante hemos de ver tanto la forma que se dio, los elementos que utilizaron dentro de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la tecnificación y la mecanización que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un cambio brutal, un salto tecnológico bastante preponderante en la evolución que se dio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así también suscitó con la evolución, la inserción de la pólvora en toda la mecanización de la guerra. Y ahí existe una serie de eventos. Otro de los eventos fundamentales que permitió también o facilitó la navegación, que fue descubierto e inventado por los chinos también, es la brújula. La brújula permitió la orientación tanto a los navegantes en tierra como a los navegantes, obviamente, en el agua, en el mar,
poder ubicarse donde, poder saber dónde estaban ubicados y no perderse en alta mar. Eso también facilitó los procesos de ubicación en diferentes puntos del planeta Tierra, donde ellos empezaron todos los procesos de comercialización y navegación. Esos son los eventos más indispensables que se dieron en cuanto a los diferentes imperios de Medio Oriente. Prácticamente aquí se puede observar una serie de eventos en cuanto a la evolución que se da de las sociedades a partir de la agricultura y también del fortalecimiento de la economía a partir de la agricultura de cada uno de estos imperios en primera instancia. Prácticamente esta es una parte de la primera evolución y que seguiremos tratando en las siguientes clases. Seguiremos viendo el resto de la evolución de los imperios, cómo se fueron determinando, hasta llegar al final. De aquí pasamos a otro imperio que hemos de tratar en las siguientes clases, un imperio también bastante importante dentro de la historia, tanto teológica como social, que es el Imperio Romano. Ahí se dieron una serie de eventos. Dentro de ellos podemos mencionar lo que se desarrolló dentro de la evolución del cristianismo, la inserción del cristianismo en la evolución del hombre, del pensamiento del hombre de igual manera. Estos temas nosotros los veremos en las siguientes clases. Así es que esos son los temas que nosotros hemos visto. Espero que les haya sido placentero el desarrollo de la presente clase. Espero que les haya servido mucho en cuanto a la asimilación de conocimientos. Llegamos de esta manera a la parte final del desarrollo de la presente clase y nos estaremos viendo en la siguiente clase, en la siguiente semana. Les deseo que pasen un feliz fin de semana, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cuídense mucho y nos veremos hasta la próxima oportunidad, hasta la próxima semana. Un feliz fin de semana. Igualmente para usted, profe, linda noche. Gracias. Igualmente. compañeros. Un lindo Que vayan a risa, gracias. Pasen bien, señoras y señores. Compañeros. Linda semana. Gracias.